Vamos a continuar hablando del tema, vamos a continuar hablando de financiamiento con representantes de otros sectores. Tendremos un panel a continuación y vamos a solicitar a nuestros panelistas que nos acompañen en la sala que tenemos en este escenario. El señor Eduard Valdera, gerente de división del Banca de Inversión del Banco Popular. El señor Jaime Brugal, segundo vicepresidente de Banca Corporativa y Multinacionales del Banco BHD León. El señor Salvatore Longo, director de Aquo Energy, una empresa dedicada a desarrollar, financiar y operar proyectos de energía renovable. El señor Joseph Williams, que regresa con nosotros, jefe de la Unidad de Energía Renovable y Eficiencia Energética del Banco de Desarrollo del Caribe. Y Yves Ferreira, representante del Banco Europeo de Inversiones, el BI. Adelante. Y este panel estará moderado por el señor Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, la ADIE. Gracias, muy amable. Hola, ¿cómo estamos? How are you? No cabemos. Yo creo, Amelia, que no cabemos aquí. Sino, y la otra silla, vamos. Esto en vivo, señora. Denos un segundo para aquí acomodar a la gente. Sí, gracias. Bueno, ahora sí. Buenas tardes a los organizadores. Gracias por haberme invitado a moderar este panel. Para mí es un honor estar aquí. Cuando Clemens comenzó a hablar hace más de 1 año y medio de todo este tema de transición energética y cosas, la verdad que no nos esperábamos estar tan pronto en un panel tan relevante como este y más de índole caribeña. Para DIE, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, es un objetivo clave el apoyar la transición. Muchos de nuestros socios, incluyendo uno por aquí, está trabajando de manera activa en desarrollar parques de generación de energía renovables no convencionales, tanto eólico como solar. Y bueno, aquí no voy a seguir hablando mucho más porque tenemos un panel muy nutrido de especialistas en nuestro tema, que es mecanismos innovadores de financiamiento, financiando energías renovables. Entonces, como tenemos una gama bien variada de actores en el área de financiamiento, y tenemos un desarrollador de proyectos que la verdad que entiendo que tiene una buena experiencia, yo lo voy a ceder. Tenemos media hora para el panel. Le voy a dar una ronda inicial de unos minutos, bien breve, por favor, para que se presenten brevemente y digan cómo entienden que ha ido evolucionando los mecanismos de financiamiento de la energía renovable. Y de ahí en adelante podemos ir pasando a preguntas dirigidas de cada uno. Y eventualmente, ya al final del panel, voy a pasar y voy a abrir al público a ustedes para, si alguien tiene una o dos preguntas que hacerle al panel, también tengamos esa interacción. Pero comenzamos en este mismo orden con Salvatore, bien breve. Gracias. Nosotros representamos aquí la empresa Aquo Energy, que es un productor de energía francese. Iniziamo nella isla en el 2012, en el 2018 finalmente vamos a terminar el primer proyecto, que es un parque eólico de Pecasa. El 12 de junio será inaugurado. Soy muy contento, en efecto, de ver toda esa gente, porque desde el 2012 hasta hoy el ambiente, en efecto, a livello di energía, a livello de financiación, a livello de todo, ha cambiado notevolmente. Yo pienso que hoy tenemos un ambiente mucho más positivo, una dinámica del sector muy, muy fuerte. Tenemos que todo el mundo, sector público, sector privado,
agradecer ese ambiente que tenemos aquí y potenciarlo, hacer en modo que ese ambiente pueda producir más proyectos, más financiación, más posibilidad de inversión en República Dominicana. Yo tengo mucha confianza en eso porque vi desde el inicio, desde 2012, cuando nosotros iniciamos en el país, hasta ahora, hay una dinámica muy positiva. Hay que aprovechar en ese tipo de discurso. Muchas gracias, Salvatore. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí esta tarde. El nombre mío es Eduardo Valderas, represento el Banco Popular, la institución financiera o el grupo financiero privado más grande de la República Dominicana. Y hablando directamente de innovación, yo pienso que todos nosotros, incluyendo nuestros colegas que aquí nos acompañan en el panel, hemos evolucionado positivamente. En el caso nuestro, estamos participando en casi la totalidad de los parques o de la generación de energía renovable disponible en la República Dominicana. En el caso nuestro, tenemos participación activa, ya sea con deuda, ya sea con capital, ya sea con servicio de agencia, en alrededor de 7 proyectos de energía renovable y contando. Hemos sido todos muy exitosos en el aspecto de financiamiento. Ya no estamos solamente hablando de la deuda pura y dura como se conoce, como se ha conocido siempre, sino que también hemos logrado estructurar mecanismos innovadores. Ya se habla de capital, inclusive a través de fondos de inversión, y ya pues se habla de estructuras innovadoras en esa línea. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Brugal, yo encabezo el equipo de financiamiento e infraestructura en el Banco BHD León. Quería mencionar, sí, que habiendo estado ya 8 años en el país, en la banca, he notado la evolución de al principio, donde se tenía la impresión, que todavía persiste en muchas mentes, que solamente estos proyectos iban a ser financiados con organismos multilaterales y agencias de desarrollo. Vimos los primeros proyectos que fueron préstamos corporativos a una empresa local, y ha sido muy positivo que ya los primeros proyectos independientes, la banca local ha llegado a un nivel de desarrollo, o el mercado financiero, porque los grupos locales no solamente tienen bancas, sino tienen instrumentos de mercado de capitales, han sido capaces de financiar el desarrollo de estos proyectos y con experiencia probada en los proyectos que están en curso en esta generación. Es una oferta y una alternativa que complementa, no sustituye, pero complementa la oferta de financiamiento de los organismos multilaterales, ya sea trabajando con financiamientos puramente locales, como un caso que siempre mencionamos, el caso de los Guzmancitos, y otro caso que el Banco Popular también estructuró netamente local, con el caso de Matafongo, o también pudiera ser asociado con las multilaterales o usándolas como de segundo piso. Pero ya la experiencia positiva que ha habido en la primera generación de proyectos, y se espera con ansiedad poder participar en cuando se otorguen, se estructuren nuevos desarrollos, y que el público en general ya está consciente que es una oferta que se puede considerar a la hora de estructurar un financiamiento del proyecto. Thanks. Well, I've spoken not too long ago, but I just want to make the point that I think in this area of innovative financing, there is really an opportunity to learn and share in terms of the experience in DR and wider field in the Caribbean, as well as for us from the Caribbean Development Bank. So I think one of the things that we should grasp in the context of this conversation is how we can share some of the experiences among the institutions so that we can learn and advance. Thanks. Bueno, gracias, buenas tardes. Yo represento el Banco Europeo de Inversiones, que es el Banco de Desarrollo de la Unión Europea. El Banco Europeo de Inversiones está muy involucrado en el tema del cambio climático, o que nosotros llamamos Climate Action, que representa ya todavía 29% de nuestra financiación anual. O sea, más o menos el año 2018 hemos movilizado 16.000 millones de euros justamente para el
cambio climático. Entonces, dentro de las multilaterales somos seguramente uno de los mayores prestamistas para esa área del clima, del cambio climático y de la adaptación al cambio climático. En términos de innovación, como somos un banco multilateral similar al BID o mismo también al CDB, efectivamente en los últimos años lo que hemos visto es el concepto de blending, el facto que efectivamente a fuentes tradicionales de financiación como préstamos podemos ahora agregar grants, que son fondos que van a permitir cubrir un cierto número de riesgos que pueden ser, por ejemplo, el riesgo en términos de perforación para geotermia, puede también ser un riesgo de contrapartida. Por ejemplo, en algunos países se desarrollan proyectos de energías renovables con una empresa pública que va a comprar la energía y que no tiene un perfil de crédito suficiente para permitir una financiación en una base comercial, y ahí esos fondos de blending pueden de una cierta forma mitigar el riesgo constituido por esa contraparte en el contrato. Entonces, otra área también en que nosotros intentamos ser innovativos, y yo pienso que en de las presentaciones de la mañana se habló del acceso a meso-level, cómo hacer para que las pymes también tienen acceso a ese tipo de financiación para invertir en eficiencia energética o energías renovables. Y ahí efectivamente algunos bancos comerciales se pueden involucrar, pero se siente una cierta reticencia por parte de los bancos comerciales para entrar en ese mercado, que es un mercado totalmente nuevo, en que efectivamente la percepción del riesgo es muy diferente, y ahí efectivamente la idea del BEI es traer mecanismos de blending para reducir un poco el riesgo comercial que van a soportar los bancos, o entonces también traer algún tipo de financiación para hacer capacity building al nivel de las instituciones, para que ellos saben poco a poco en una fase desarrollar productos específicos para esa categoría. Por ejemplo, una financiación de energía renovable no es una financiación a 6 meses o a 1 año, son financiaciones más largas, con periodos de gracia, con un cierto perfil de repago. Esos productos no existen en la banca comercial, y entonces nosotros como BEI apoyamos ese apoyo de desarrollo. Y bueno, y también otra área muy interesante para nosotros es al nivel micro. Se sabe que las economías de los países en desarrollo dependen mucho del sector informal y del sector micro. Entonces, cómo también traer a esas tecnologías a ese tipo de empresa o ese tipo de hogar, y cómo también desarrollar productos y desarrollar el know-how dentro de las instituciones para trabajar ese mercado. Y concretamente aquí en República Dominicana estamos trabajando en ese tipo de proyecto, y el impacto para nosotros es muy importante en términos de desarrollo. Tal vez para hacer un poquitico de contraste bien breve, tomando el tema de los financiamientos a los pymes. Nosotros hoy por hoy, en el caso particular de Banco Popular, tenemos una facilidad disponible para financiamiento de paneles solares, para justamente apoyar a las pequeñas y medianas empresas en ese proceso. Y estamos hablando de condiciones de mercado interesantes, o sea, de financiamiento de hasta el 80% del valor de los paneles, plazo de 7 años, tasa atractiva. O sea que no solamente, y estoy seguro que el caso de usted también, pero no solamente nos hemos enfocado en el aspecto relativo a los grandes proyectos, sino que también hemos visto las bondades que tiene y el valor agregado que podemos entregar a nuestros clientes de ese segmento, estructurando facilidades de crédito puntualmente dirigidas a financiar esos proyectos de eficiencia energética. Y en esa misma línea, Edward y Jaime, ustedes hablaron de todo, cómo el sector ha ido evolucionando con las energías renovables y cómo ustedes han sentido más confianza en respaldar este tipo de proyectos. Si le pueden dar ejemplos concretos de qué tipo de instrumentos ustedes usan para financiar tanto proyectos a gran escala como a pequeña escala que tú estabas hablando ahora. Bueno, el financiamiento, tal vez para iniciar de lo más básico hasta lo más complejo, el financiamiento tradicional que todos conocemos, que es el financiamiento a largo plazo, que pudiéramos ir hasta 10 años, se pueden conseguir balloon payments, se pueden armar paquetes de garantía hechos a la medida de la transacción.
Se pueden hacer cofinanciamiento, como de hecho lo hacemos en varias transacciones donde nos ponemos de acuerdo y estructuramos un proyecto y cada uno pues toma una participación importante. De ahí pues lo que mencionaba en principio también, que ya no solamente estamos viendo el financiamiento a la deuda tradicional, sino que también tenemos acceso a capital o a deuda mezanín, que tú mencionabas también hace un ratito, a través de las nuevas figuras que hoy forman parte del mercado de capitales dominicano, como son los fondos de inversión. Que son fondos de inversión que se diseñan en base a una estrategia de inversión, tienen la capacidad de invertir en deuda, en capital, en cuasi capital, en proyectos de este tipo, donde entran a llenar, el fondo entra a llenar un vacío que existía antes. Tal vez tenemos algún desarrollador que tiene la intención de invertir, pero que quisiera encontrar un inversionista pasivo que quiera entrar con un 10, un 15% de capital y se puede lograr a través de este fondo de inversión y darle acceso a los fondos de pensiones que inviertan en este fondo de pensión. Te paso, si quieres agregar algo. Sí, bueno, no, en esa misma línea, como menciona Eduardo, el tradicional fue el financiamiento a largo plazo, con una amortización hecha a la medida, de acuerdo a los flujos del proyecto, del PPA. Pero lo más innovador ha sido ya con el desarrollo o la acumulación de capital en los fondos de pensiones, que ha dado la oportunidad a crear series de instrumentos de fideicomisos, ya sea para financiar la construcción o refinanciar una vez en operación el parque de energía renovable. Sí, y precisamente Salvatore te iba a preguntar a ti. Salvatore y yo tuvimos la semana pasada juntos en otro panel, precisamente hablando de temas de financiamiento y desarrollo, y tú eres el único aquí, como mencioné al principio, que ha desarrollado un proyecto que no viene del área financiera. Nos gustaría saber tu experiencia acumulada en la República Dominicana, el desarrollo del proyecto, que sabemos que tuvo algunos temas, cómo impactó ese tema de permisología y trabajo que tuviste en el financiamiento del proyecto también. Bueno, indudablemente nosotros tenemos que llegar a una optimización un poquito de lo que es todo el ciclo del proyecto. Una optimización es la parte de desarrollo, la parte administrativa y la parte de obtención de la concesión. Yo pienso que ese gobierno está dando un input muy fuerte en lo que es la optimización de todo lo que es el ciclo administrativo de todo ese proyecto. Se está hablando de ventanilla única en ese momento en una forma mucho más fuerte que antes. Eso porta a una optimización de los que son los costos intrínsecos de un proyecto. Entonces, todo ese tipo de manifestaciones, todo tipo de esos talleres, todo ese tipo de esfuerzo, yo espero que próximamente lo vamos a finalizar en lo que podría ser una ventanilla única para financiar ese tipo de proyectos. Ya con eso tenemos una disminución de lo que son los costos de desarrollo de un proyecto y por ende una disminución de lo que podría ser el costo final de venta del kilowatt hora del proyecto. Los otros sacrificios hay que hacerlo de la parte financiera. Ahora, naturalmente, si la parte administrativa hace ese esfuerzo, la percepción de riesgo de la parte financiera va a disminuir y por ende va a disminuir también lo que son los requerimientos en efecto del banco. Entonces van a disminuir los puntos que cada banco en efecto en ese momento está poniendo arriba del LIBOR. Entonces esos son dos puntos muy importantes que viajan l'uno con el otro, la parte administrativa, la parte de la administración jurídica y la parte banquera y la parte de los bancos, para obtener lo que es un costo de financiación, un análisis de riesgo del proyecto mucho menos pesada de la que tenemos ahora, y por eso un costo de financiación, un costo de todo el ciclo del proyecto mucho más bajo, y por eso un costo del kilowatt mucho más bajo. Eso yo pienso que estamos en una buena dinámica. Tenemos que continuar en esta dirección, porque yo lo he dicho, desde el 2012, cuando iniciamos ese proyecto,
hasta ahora el país ha cambiado. La dinámica en el sector energético ha cambiado muchísimo, la apreciación de los riesgos ha cambiado muchísimo. Antes eran solamente los bancos internacionales que comprendían, o para actores que entraban en el país, lo que era un project financing, un proyecto a financiarlo a 15 años. Hoy como hoy, ese concepto está entrando en los bancos locales, sea a livello de financiación de proyectos, sea también con otros instrumentos, con equity, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho veramente un discurso muy fuerte, hemos creado una competitividad a livello del banco muy fuerte que antes no había. Y todo eso es para mejorar el discurso de la optimización, de disminuir los costos de un proyecto. Yo pienso que vamos en una buena dirección. Tenemos que continuar porque la transición energética que vamos a tener hoy es una transición energética que la humanidad la ha tenido. Hemos tenido una transición energética de la madera al carbón, al petróleo, y cada transición energética hizo desarrollar, ha creado nuevos puestos de trabajo, nueva oportunidad para todos. Yo pienso que esa transición energética en República Dominicana, si la planificamos y la miramos en una forma positiva, puede crear muchas oportunidades para todos. Perfecto. Hemos hablado muchas cosas buenas de financiar energía renovable y cómo ha ido evolucionando el mercado y el sector financiero. Yo sé que el señor Williams quiere hablar, pero también me gustaría hacer una pregunta. Él en su presentación mencionó algunos riesgos de invertir en energías renovables, cosas que se deben de evaluar con detenimiento, y me gustaría también que se enfocara un poco su respuesta en ese sentido. Thanks. I'm just going to ask your indulgence a bit. Can you just repeat the last part of that question, because I missed somewhat. I wanted to make a contribution earlier, but I just want to get clearly what your question. You mentioned in your presentation that there were certain risks in investing in renewables, right? So just discuss the main risk and what to watch out for. It's not only a good environment to invest in. There are certain risks, and just discuss that. Sure. Well, thanks so much. I think for us in the Caribbean, it's from the standpoint of the... Perdón, yo le traduje lo que le pregunté inicialmente. From the standpoint of the Caribbean Development Bank and our experience is that there are challenges at the extreme ends of the market. So one, for the very small project developer, for a CDB, it's very difficult sometimes to provide the financing. Many times it has to do with the transaction cost. So if it's too small, it's just difficult for the bank to support it. So there's need for more players at that end, and we have to find ways to get them involved so that they can support. On the other side, on the utility scale, we have found it necessary to promote a model that utilizes, project financing, and also utilizes, to the extent possible, public-private partnerships, because in some cases, like geothermal, it's very important that the government is involved for some of these large scales and so on, projects. But again, what is found is that in a few cases, the utility is in a weak position, so they can't necessarily honor a PPA, and so there's no need for some kind of support there. So those are largely, some of the big challenges that we have to find a way if we're really going to scale up the interventions. But coming back more specifically to your question in terms of the risks, I think the risks are really at one level related to the technology. So geothermal development, which is relevant to many of the Eastern Caribbean countries, has its own set of risk profile, and it really requires special instruments and capacity
and also to support the countries through what we have found out to be can be very complex negotiation between the utility and the private developer. There really is a capacity constraint there, and that is huge in this context for that particular development. The challenge with wind, and I'll just touch the three big ones for the time being. The challenge with wind we have found is the whole question of siting and the whole administrative process. Sometimes it's not clear. It really is a maze to get through what is required, and before you know it, 3 years will have passed and nothing happens. So there's really need for clarity around the administrative process, in addition to the regulatory framework being clear, but the administrative part of it. Which are the agencies involved? What is required of a developer? Where do you go? What are the steps and so on? That's generally absent around, especially around wind as an area. And we have also found that there are significant conflicts in the terms of land space. So we now have to look at how can we address that, because there are a number of projects, at least 3 of them, that have been stalled over 3, 4, 5 years, and in one case more than 10 years, because of this issue of siting and so on. Solar is a little different challenge, but that I think there's a greater participation now of the retail end of the market. There's a lot more confidence from the commercial financiers in supporting solar to a certain degree. So it varies, but I would say a lot is on the front end in terms of that resource assessment, sorting through the administrative arrangements, and also, obviously, I mentioned before, the whole question of pricing, and that comes back to the regulatory framework. What is the price? And is there a framework for the offtake of this power that is clear and provides certainty? In many other countries, there's still quite a bit of work to be done there. Thank you. Tenemos Jaime aquí en línea. Perdón. Quiero añadir un punto porque daría la impresión que la reciente incursión de la banca se debe quizás a poca familiaridad con el tema, pero hay también que resaltar que hay un papel en el desarrollo regulatorio. Varios desarrollos recientes también que posibilitaron eran de regulaciones adversas, como el aumento, la reducción, las provisiones que los bancos debían asumir en financiamientos garantizados con equipos de energía renovable. Entonces, eso obviamente era un monto que era muy penalizaba, era la categoría más baja anteriormente. Ese cambio de regulación hace más accesible porque reduce los costos de los bancos y la deshabilidad de entrar. Otros desarrollos han sido la ley de fiducia y la posibilidad de introducir esos instrumentos ya a soluciones más innovativas. Quedan muchas cosas que obviamente a uno le gustaría, porque obviamente el ambiente no es que es perfecto. Hay temas con la posibilidad de reposeer concesiones, hay temas con la, digamos, la situación financiera de la empresa compradora de electricidad. La tenencia de tierra sigue siendo un problema en muchos proyectos renovables. El tiempo que se tarda en hacer los deslindes y traspasar aquellos, por ejemplo, en proyectos eólicos que no usan parcelas completas. A fin de cuentas, la banca ha participado, se han podido solventar el escenario, pero obviamente a medida que se vayan facilitando muchos de los temas regulatorios, también aumenta el apetito de la banca, tanto internacional como la banca local, por esos proyectos. Excelente, Yves. Bueno, en la banca internacional yo quiero hacer una diferencia, ¿eh? O sea, un banco de desarrollo como el BEI no tiene vocación a entrar en competencia con los bancos locales, al contrario, tiene vocación a complementar a los bancos locales. Entonces, o qué está pasando, o qué pasó en República Dominicana en los últimos, no sé, 5 o 6 años, es muy interesante, en el sentido que el mercado se quedó más maduro y poco a poco, quizás hace 10 años en un proyecto de renovables se vio únicamente en multilaterales y ahora se ve en los bancos comerciales. Entonces es un desarrollo muy positivo. O sea que el rol de un banco de desarrollo es abrir el camino. Entonces si hoy por hoy la conclusión es que un banco de desarrollo tiene muy poco valor añadido a traer a un país relativamente maduro, a un mercado relativamente maduro como República Dominicana, porque se habla de fondos de inversión en equity, se habla de fideicomisos, bueno, hay un par de temas
siempre importantes, pero entonces nuestro rol es ir a países donde el entorno está muy menos favorable y abrir el camino justamente en esos países. Quizás nuestro rol también aquí en la República Dominicana es ayudar los proyectos más pequeños al nivel micro a acceder a financiación y ahí desarrollar los productos, los mecanismos necesarios, realmente traer un valor añadido y no competir contra los bancos. Ahí un banco internacional comercial ahí tiene un mandato diferente y quizás puede entrar en competencia con los bancos locales, pero eso es realmente la filosofía que tenemos. Yo diría que no veríamos como competencia las multilaterales, porque de hecho una de las debilidades que mencionamos es la aplicabilidad de los contratos, las debilidades de la compra de energía, y de hecho aunque no ha habido una participación mixta de multilaterales con bancos locales, pero de ser deseable para mí, para los bancos locales, yo entiendo, por lo menos en nuestra parte, y estoy casi seguro que el Banco Popular también, sería deseable porque ya la participación de una multinacional con uno de los tramos del financiamiento aseguraría, digamos, cierto mayor compromiso y facilidad de negociación con el comprador de la energía en esos casos. O sea que al revés, nosotros veríamos deseable la participación. Y otra cosa, al ser un foro regional, sí mencionaría, los bancos locales también participan en financiamiento fuera del país, en montos más pequeños, normalmente aliados con bancos que están en esa situación, en esos países, que tienen mucho mejor conocimiento del mercado, pero también, o sea, que no se limita únicamente al mercado nacional, aunque obviamente es donde está el enfoque de nuestro, digamos, actividad. Excelente. Salvatore, una pregunta para ti. Ya ustedes inauguran su primera fase en unas semanas, lo cual los felicitamos por ese esfuerzo. Ahora, en un nuevo proyecto, la expansión de ese parque, es decir, ¿qué ustedes harían diferente? Es decir, tomando todas las experiencias, tomando la evolución en la banca, tanto internacional como local, la experiencia que ustedes tienen, ¿qué cosas ustedes harían diferente esta vez que no hicieron en su primer proyecto? Bueno, buena pregunta. Mira, nosotros a nivel de banca internacional hemos madurado mucho, hemos aprendido mucho y pienso que con la interacción con los otros proyectos, muchas de esa adquisición que hemos podido lograr con la banca internacional, estamos buscando día por día de lograrlo con los bancos locales, porque quieres o no quieres, hay todavía alguna limitación, algunas cosas que a nivel del banco local hay que acompañar. Un proyecto esencialmente, tipo un proyecto de energía renovable, un proyecto a largo plazo, cioè un proyecto donde tienes un préstamo a 12, 13, 14 años. Esa es una limitación de los bancos locales que estamos buscando día por día, cada día, de ver cómo superarla, cómo acompañarla, cómo a mejorarla. ¿Qué iría? Iría un mix con un banco local y un banco internacional, porque realmente el local te da la posibilidad de tenerlo presente todos los días, de conocer mucho más lo que es la realidad, la percepción de riesgo también es mucho más diferente del banco local con el banco internacional. Un mix entre esos dos tipos de financiación sería el ideal para los próximos proyectos. Yo espero que se quede un mínimo de competencia entre el banco internacional y el banco local, porque eso hace bien al mercado, tiene que disminuir. Cioè nosotros, si no hay competencia, no hay posibilidad en efecto de disminuir lo que son los costos de financiación. Entonces, el hecho que hay un banco internacional que se queda aquí con la posibilidad de ir también en un banco local, para nosotros está bien. Ojalá tenemos mañana y los próximos años mucho más oferta de financiación de este nivel. Hoy tenemos una diversificación mucho más fuerte, una competencia, yo diría, un poquito más fuerte, entonces un costo probablemente de financiero un poquito más bajo que con relación a lo que teníamos hace 6 años, 7 años. ¿Qué haría? Yo espero que, la parte financiera, la parte administrativa, la parte política tengan que ir en una misma dirección.
hoy come hoy estamos mirando que el sector privado en los últimos 2 años ha reaccionado muy bien. Nosotros en los últimos 2 años con 10 proyectos de energía renovable hemos invertido todo el sector privado 600, 700 millones de dólares en la República Dominicana o más. Yo pienso que con un mínimo más de dinámica del sector, de cambio del sector político, es que lo están haciendo esa reflexión. Yo digo, ventanilla única, disminución de los diferentes actores, tener la posibilidad de dialogar con un solo actor, todo eso hace bien al país, hace bien a la financiación del proyecto, va a disminuir los riesgos del proyecto. Entonces, para mí eso es las dos vías en las cuales el país tiene que ir. Continuar a mejorar desde un punto de vista administrativo lo que es el procedimiento, y a nivel del banco continuar a tener banco internacional y banco local, porque eso hace bien a todo. Perfecto. Sabiendo la posición que estamos entre usted y el cóctel, vamos entonces a proceder a hacerle algunas preguntas. No sé quién quiera participar. Sí, eso le dije, que si viniera por allá y le pasa ese. Aquí comenzar con la mesa de honor. Gracias. La pregunta va dirigida a la banca local. ¿Qué motiva o ha motivado el desinterés de la banca local, comercial sobre todo, de incursionar en la intermediación financiera de recursos blandos para proyectos de este tipo de renovables o eficiencia energética? ¿O es que el interés es colocar sus propios recursos a tasa mucho más alta que la que pudiera hacer la intermediación? Yo pienso que no hay un desinterés tal cual. La respuesta a eso va más en la línea de lo competitivo que somos. Yo creo que tendrás tu posición, Jaime, pero en el caso nuestro, nosotros hemos sido capaces de generar recursos a tasas muy competitivas y no hemos dejado de hacer el ejercicio con las multilaterales y con los bancos de desarrollo de sentarnos con ellos, de evaluar líneas de crédito con características puntuales para estos propósitos, pero cuando lo vemos en blanco y negro, necesariamente no son más competitivas que lo que nosotros podemos hacer al final del día. Entonces no vemos tal vez esa necesidad. En los últimos años el sector financiero local ha estado muy líquido, ha sido objeto de la posibilidad de captar recursos constantemente a tasas competitivas que son luego reflejadas en la parte del préstamo, en la parte del activo para proyectos de este tipo, por lo que no lo vería como un desinterés, sino como que realmente cuando hemos hecho el ejercicio no vemos linealmente el valor agregado. Tal vez deberíamos de retomar esas conversaciones, pero hasta ahora no sé, Jaime, si tú tienes alguna otra. No, yo coincido y qué bueno que se pusiera este tema, porque creo que eso es otro de las percepciones que no son necesariamente ciertas. De hecho, yo conozco bastante de los financiamientos, he habido varios proyectos aquí que ha financiado la banca multilateral, tanto el IFC, FMO, DG, y no son necesariamente más baratos que los de los que ha financiado la banca local. O sea que la banca local no ha colocado los recursos, digamos, a un sobreprecio. Y al mismo tiempo, tanto con IPS como con otras multilaterales, los bancos mantenemos contactos y tenemos línea. De hecho, el banco donde laboro tiene una participación del IFC, que fue una de las primeras líneas para financiamiento de energías renovables. Sin embargo, tal como menciona Edward, una situación que he visto en los últimos 4 o 5 años, y porque vengo yo de la banca internacional, no era quizás así antes, es que la banca local ha logrado captar recursos, está muy líquida en recursos, en dólares principalmente, que se financian estos proyectos, pero también en pesos obviamente. Está muy líquida y en realidad puede ofrecer tasas tan competitivas aún sin el financiamiento. Sin embargo,
sí logro mencionar. Algunas multilaterales tienen ventanillas de algunas tasas preferenciales y subsidiadas, y se ha trabajado a tratar de estructurar para aprovechar, porque son tasas que no son necesariamente de mercado, sino algunos fondos concesionales, y ahí mayormente una de las, dificultades, pero en algún momento logrará estructurarse, ha sido el hecho que se requiere a veces cumplimientos con los estándares ambientales europeos, que son diferentes de los estándares ambientales de la República Dominicana. Y a veces el desarrollador, obviamente, obtuvo su licencia y realizó todo su programa de manejo ambiental ya sobre las leyes dominicanas, y requeriría un retraso enorme volver a sacar ese permiso sobre un estándar ambiental internacional. Y eso ha retrasado, eso no dudamos que se produzca, y pues, como decimos, siempre tenemos contacto con ellos, y en el momento que haya la primera oportunidad, estaríamos encantados de pasarle ese subsidio que puede otorgar la entidad multilateral a la banca local. Ese es uno de los requerimientos que exigen, que otorgan sus recursos como banco de segundo piso, sujeto a que se le traspase ese subsidio al beneficiario final. O sea que la principal razón no ha sido negativa de la banca local, sino que una coyuntura regulatoria de políticas internas de las instituciones no ha logrado coincidir en uno de los proyectos desarrollados. Excelente, gracias. Tenemos una pregunta por aquí. Yeah, well, thank you. My name is Eric Tiedemann from Renewables Academy. I would like to ask a question regarding debt and equity in the institutions that you represent and the programs that you have to finance renewable energy. How do you assess how much debt a project can carry, and what would be recommendations that you give to project developers? Son populares ustedes, ¿eh? En inglés, hay traducción. Ah, perfecto. Bueno, para el público en general, en español entonces. Hello. Sí. En términos de la capacidad de deuda, mayor apalancamiento, mayor periodo de repago. Y la fuente principal de repago viene en este caso del PPA, de que otorga la generación, tanto por el número de años como por el margen que le va a permitir al proyecto generar para repagar la deuda. Obviamente muchos desarrolladores vienen con la experiencia del mercado europeo, mercado donde hay una estabilidad a muy largo plazo, hay contratos a largo plazo, y quizás permite un apalancamiento mucho mayor por ese sentido, pero obviamente en términos de riesgo, la posibilidad que pueda cambiar en más de 15 o 10 años el panorama de riesgo del país. Segundo, el margen que le permitan a un proyecto en base al contrato que se obtenga, y el confort que dé ese contrato, van a ser las variables que se va a proyectar. Pero yo diría que el ejercicio se hace de atrás hacia adelante. Se ve la disponibilidad del proyecto en base a lo que obtuvo, y en base a eso su capacidad de pago para que ofrezca un confort acorde a la situación del entorno local. Tal vez para agregar un poquito lo que decía Jaime e irme a conceptos tal vez un poquito más básicos y no tan técnicos como generalmente nosotros tenemos que evaluar. En principio, como recomendación, cuando usted cuando tiene un proyecto de esto en la mano, lo más importante es hacer un presupuesto consciente, validado por un tercero, una institución con credibilidad, que le dé la tranquilidad al banco de que ese presupuesto está hecho a conciencia y que refleja exactamente cuál es la inversión asociada al proyecto. Pero también me atrevo a decir experiencia. O sea, si usted anteriormente no ha tenido experiencia desarrollando proyectos de este tipo, lo interesante sería que se acerque a un socio o a una contraparte que haya tenido ya esa experiencia operando, desarrollando este tipo de proyectos. Los estudios de factibilidad, y no me refiero estrictamente al aspecto financiero, sino también me refiero al aspecto de vamos a medir el viento, vamos a medir
la capacidad de solar que pueda tener esta región, y apoyarse también en firmas. O sea, hay firmas muy expertas en esto, internacionales, que son siempre de mucho uso y que también ofrecen esa tranquilidad a la banca para ver que realmente se ha hecho la tarea y que esto tiene sentido, que no es un proyecto traído por la fuerza a que simplemente tenga sentido financiero. A mí me gusta también siempre incluir de eso el EPCista. El EPCista yo creo que es clave. Hemos tenido experiencias positivas y negativas con esto. Tener un buen EPCista que dé la cara, que cumpla con el contrato firmado dentro de los parámetros establecidos es clave, y que pueda también responder ante un evento que no necesariamente haya sido previsto, que los proyectos se atrasan, hay cosas que no suceden como debe ser. O sea, que son cosas que hay que tener también dentro de la ideología y del concepto del proyecto como recomendaciones. Excelente. Ahí, cuando tú quieres. Sí. Volviendo un poco a los proyectos chiquititos, ahí el tema del capital es un tema, porque la persona no tiene aporte personal. Y entonces ahí, basado en nuestra experiencia, hemos visto un par de soluciones muy interesantes, como por ejemplo el leasing, que va a permitir financiar un 100% de la inversión, y efectivamente la contrapartida es que si la persona no repaga, los paneles o el equipo que la institución ha financiado se retiran, y ahí efectivamente se tiene que poner los paneles en la mano de otro cliente. Pero esas son soluciones que permiten realmente a personas que no tienen aporte en capital de acceder a ese tipo de tecnología y financiación. I know you're pressed, but I just want to comment on this one quickly because there's a little bit of an experience here. So for us as a development bank, we have a policy that says 60-40. But there are cases where, depending on the project in the country, could be large, significant, and recognizing that the debt is generally more costly, equity, than the debt, we have been able to move to 80-20. But again, it comes back to answering some of the questions you have raised there. But again, also, as a development bank, we could provide technical assistance to help the developer to answer some of those questions. Because ultimately, especially where the project is a single large development in country, we are concerned about that final impact and tariff and so on, in some cases where it's in that frame. So my point is, I think there is some room for some creativity and flexibility by extending support to help the project, given the overall objective. Because energy is a little different from other infrastructure projects. And I think the challenge for the commercial banking sector is to plug into the overall objective that is being sought, targeted here, right? It's about transforming the sector. And the question is, to what extent can the commercial banking sector move from its usually very comfortable zone in terms of how it looks at the risks to saying, look, can we collaborate, can we learn from some other experiences and not necessarily put all of that burden on the developer, because there is information available that can give us some more comfort with this risk and allow us to give some more flexibility in terms of the ratios. Thanks. Perfecto. Me dicen que tenemos tiempo para una sola pregunta más. Si alguien tiene, allá lejos tenemos la última pregunta. No, los organizadores me bajaron una línea que era una sola. Así que los panelistas yo sé que van a estar por aquí si quieren hacer preguntas adicionales de manera directa, pero vamos allá a... Buenas. El Congreso de Transición Energética y Cambio Climático en el Caribe nos está dando una iniciativa en partes, lo que son problema, acción y responsabilidades. Tenemos desarrollo de proyectos de energía eólica y solar, pero nuestro problema y responsabilidad es en el agua. Tenemos que salvar el agua y producir agua. Una de las responsabilidades de una hidroeléctrica es cuidar la cuenca aguas arriba desde el punto de dique.
y eso no lo estamos teniendo. Tenemos un serial de hidroeléctricas en República Dominicana gubernamentales que son un desastre en carga de sedimentación. Todas están sedimentadas en un 60 o más %, y es por la falta de cuidado de las instituciones, y las mismas instituciones de las aguas, cuencas arriba de los puntos de obra. ¿Cuál es la participación a la iniciativa de ustedes de la banca en incidir en los desarrollos de las hidroeléctricas? Yo creo que eso es otro tipo de financiamiento. No sé si quieren Solamente apuntar, en el país todos los proyectos de hidroeléctricas pertenecen a la empresa estatal. Entonces, normalmente eso se contratan financiamientos soberanos aprobados por el Congreso, que el gobierno toma dentro de sus propias facilidades. Hay proyectos de microhidroeléctricas, pero eso ya es bastante reciente y de una muy pequeña escala. Eso me parecía a mí que iba por ahí la respuesta. En ese sentido, si tú quieres, ¿tú la tienes vigente? Sí, porque tenemos tiempo para, en base a... La banca usualmente financia, tanto la multilateral como la local, cuando hay una garantía sobre todo de un PPA. Pero cuando se llega a ese nivel de PPA, no hay ningún fondo de inversión para los estudios y las etapas de predesarrollo. Cuando llega ahí, cualquier inversionista ya ha metido entre 3 y 5 millones de dólares en elementos base y en tiempo de espera. Y más cuando el tiempo de desarrollo promedio está entre 3 y 5 años. ¿Por qué no invierten en posibilidades de fondos de desarrollo, posiblemente a pérdida, sobre todo la banca multilateral, para dar garantías de cumplir con los prerequisitos antes de llegar al financiamiento grueso? Esa es la idea, porque hay una trampa grande ahí para el que se mete en el sector. En la mayoría de los mercados financieros hay cierta segmentación de funciones, y yo que llegué a trabajar en países desarrollados donde había un portafolio mucho más grande de subsidiarias financieras de cada grupo. Entonces, la banca comercial que maneja ahorros tiene sus parámetros que normalmente tiene que proteger la seguridad de esos ahorros, y entra más en ese momento que usted menciona. Hay otras entidades como las incubadoras, fondos de desarrollo, que sí invierten con un retorno más alto en sus etapas iniciales. He visto, por ejemplo, en el caso de la minería, algunos bancos en países como Australia y Canadá, que son muy innovadores, sí usan ya entrar warrants y otros instrumentos que tienen un mayor costo, pero que inciden en esas etapas. Sin embargo, eso ya es un aspecto que escapa a lo que es banca comercial, que capta depósitos del público. Esas otras entidades normalmente tienen otro perfil, y por eso es que sí existe la segmentación del mercado financiero. A ver, para agregar un poquito lo que dice Jaime, estoy totalmente de acuerdo con él. Definitivamente que en algún momento, a través de los instrumentos financieros del mercado de capitales, deberíamos llegar a lo que tú planteas en etapas muy iniciales de proyectos de este tipo. De hecho, ya hoy por hoy se están haciendo en el sector turismo, por ejemplo. Tú tienes fondos de inversión que están entrando en la etapa puramente, no quiero decir especulativa porque no lo es, pero sí es una etapa donde lo que hay sobre la mesa es un plan de negocio con probablemente un terreno en alguna geografía de la isla, y un propósito de construir un hotel y un operador, y todo está todavía por hacerse, pero tiene sentido financiero, y para eso hay y funciona este capital que entra a través de los fondos de inversión. Deberíamos llegar a poder hacer eso también en la industria energética y en cualquier otra industria, ¿por qué no? Siempre y cuando los fundamentos y los parámetros en principio hagan sentido y haya potabilidad. Y esté claramente identificado el perfil de riesgo de esa entidad, porque el perfil de riesgo que tiene un banco comercial que toma ahorros del público es diferente. Bueno, excelente. Con eso cerramos este panel. Le damos las gracias. Gracias a los panelistas.